algo ha pasado. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Jesucristo, gracias Señor. Agradecemos una vez más al Dios Todopoderoso porque nos ha permitido estar de nuevo acá en este su programa La Voz de Cristo, del ministerio Palabra de Dios viva y eficaz, a través de la 93.5 FM, Radio Postreros Tiempo, Palabra de Dios sin adulterar. Alabamos y glorificamos y le damos gracias a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro pastor y su familia, Walter Rodríguez, y nuestra pastora Cindy Rodríguez. Gracias por la oportunidad. Amén. Hoy vamos a tener como tema la casa del justo. Vamos a estar leyendo en Génesis 18, de 16 al 23. De este lado, un siervo de Jesucristo, Lonnie López, y mi hermano de milicia, Eliseo Núñez. Amén. Es un privilegio el estar ahora aquí nuevamente, este sábado, compartiendo con cada uno de aquellos amigos, hermanos que están ahora sintonizándolos por la radio, vía Facebook, y también estamos saliendo en YouTube y en la radio Postreros Tiempos. Es un privilegio saludarlos nuevamente a cada uno de ustedes y le damos gracias a Dios por este privilegio, por este sábado que nos ha permitido estar aquí, un poquito frío, pero aquí estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado y bendiciendo la vida de cada uno de aquellos oyentes que hoy va a escuchar esta palabra, que sea de bendición y que sea de bendición para cada uno de aquellos que están necesitando una palabra de parte de Dios. Y con nosotros el hermano Londi, que vamos a compartir una palabra acerca de la casa del justo, y él va a leer ahora para comenzar. Gloria a Dios. Sí, alabamos y glorificamos el nombre del Señor por su amor y por su misericordia. Tenemos en cabina al ministro del Altísimo, Paul Méndez, que está en los controles. Aleluya. Ahora leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecida en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, siendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado sus obras según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Repetimos el 23. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí en este lugar, Padre, en este espacio que tú has creado para tus hijos, Señor. Padre, te pedimos que en esta hora seas tú trayendo palabra de verdad a nuestras vidas. Padre, que ministren a través de este espacio, Señor, y de tus siervos a los corazones, a los amigos y hermanos que nos escuchan. Aquellos, Padre, que nos ven por las plataformas digitales. Sé tú, Dios mío, glorificándote. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre los corazones.
Padre, pasa carbón encendido por nuestras bocas. Reprendemos toda malicia del diablo que quiere interponerse entre tu mensaje y tu pueblo. Padre, permite que los amigos puedan ser ministrados y que esta palabra dé fruto en sus corazones, Señor Jesús. Padre, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Génesis nos habla sobre el pecado de Sodoma y de Gomorra. Dice la palabra en Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y si vemos el 18, versículo 20, dice, entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremos, descenderé ahora y veré si han consumado sus obras, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Todos conocemos la historia y lo que veremos después en el capítulo siguiente sobre la situación que se vivía en este lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos como Dios ya había designado a 2 ángeles para que fueran a este lugar a ver si lo que estaba sucediendo en gran manera, porque ya había llegado al cielo, al trono de Dios, había llegado el pecado de esta gente. Dice que ya Dios había tomado una decisión, pero no quería hacerlo como así de un momento a otro. Quería confirmar, quería, como dice la palabra aquí, consumado, que si vamos al diccionario, dice que consumar es que está completo o terminado. Dice que es llevar a cabo totalmente una cosa. O sea, quería confirmar ya todo lo que por el clamor que se estaba haciendo por estas 2 ciudades. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos que cuando Dios habla, dice, bueno, le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, de ninguna manera. Entonces Abraham intercede por este pueblo, pero no por el pueblo en sí y por sus pecados, sino por el justo que estaba en Sodoma. Comienza con 50. ¿Destruirás tú también al justo? Si hallares 50 personas allá, ¿la destruiría? Mas Jehová le dice, no la destruiré si encuentras 50 justos. Hermano Eliseo. Amén, aleluya. Linda la palabra. Estamos trayendo un mensaje muy poderoso. Estamos hablando de Lot. Lot era sobrino de Abraham. Su padre se llamaba Abraham, el papá de Lot. Vemos que era un hombre justo en Sodoma, donde Dios mandó a esos 2 ángeles a ese lugar para que fueran a mirar, porque dice que la maldad había subido delante del trono de Dios. Y vemos que Dios siempre tiene misericordia por las personas que son justas, de buen corazón. Y Dios mandó a esos 2 ángeles llegaron a casa de Lot. Voy a leer el versículo 19 del 1 hasta el 2, lo voy a leer para hablar un poco. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viniendo Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia él, hacia el suelo. Vemos que Lot era un hombre de respeto, una persona muy inteligente, de un buen corazón. Él era sobrino de Abraham y vemos que Dios tiene misericordia por cada uno de aquellas personas que se portan bien. Y Dios manda a sus mensajeros a que vayan y lleven
una palabra, es porque esos ángeles llegaron y le dijeron a Lot. Voy a leer en el 12, me voy a brincar hasta el 12 para entender un poco de qué estamos hablando, porque Dios destruyó ese Sodoma y Gomorra porque la maldad había subido hasta el trono de Jehová por el comportamiento en ese entonces. Las personas estaban corrompidas, habían muchas cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios, abominación ante los ojos de Dios. Vemos cuando Dios le habló a Jonás que la maldad de Nínive había subido hasta el trono de Jehová y levantó a Jonás para que Jonás fuera a pregonar, llevara una palabra a Nínive que iba a ser destruida. Pero no importa cuando las personas, aunque estén en pecado, aunque anden haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, Dios siempre va a mandar personas que lleven una palabra, que les digan, que recapaciten, que se aparten del pecado, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy en día vemos que la maldad de muchos se ha aumentado. Hoy en día vemos que las personas aman más lo malo que lo bueno. Si se deleitan más en lo malo que en lo bueno, en los deportes sangrientos. Hoy en día las personas han perdido el miedo. Vemos que ya no es como antes. Dios. Hoy miramos las personas cuando se están matando. Hoy la gente no hace nada por las demás personas porque ellos no les importa. Hoy, como está la tecnología, lo que hacen es grabar y no les importa lo que suceda. Pero Dios está levantando hombres así como Jonás. Amén. Dios está mandando ángeles a esos lugares para que recapaciten por una palabra de parte de Dios. Vemos cuando los ángeles llevaban una misión de destruir. En el número 12, siempre de Génesis 19, en el capítulo 12 dice, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí algunos más yernos, y tus hijas y tus hijos, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, porque por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dios había mandado esos ángeles a Sodoma porque el pecado se había aumentado. Las personas ya no creían en Dios. Voy a leer el capítulo 14, donde Lot llevó una palabra. Llegó a predicarles, a hablarles a sus yernos que iban a tomar a sus hijas, que se fueran con ellos. Mas para ellos pareció burla. Hoy en día hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas que se les habla la palabra de Dios y ellos lo que hacen, algunas personas, es burla. Pero más adelante voy a darles una palabra donde dice que el sabio oirá la palabra de Dios, mas el necio, el insensato, despreciará la sabiduría de Dios. Esa es una palabra muy hermosa. El 14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Hoy en día estamos hablando las palabras de Dios porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Estamos viendo lo que está pasando. Estamos viendo lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Hoy en día, como dice la palabra, que en los últimos tiempos andarían personas de aquí para allá y de acá para allá.
pero Dios nos está mandando a que compartamos una palabra con cada uno de aquellos hermanos que quieran escuchar la palabra, como dice la palabra. Amén. Voy a buscar en el libro de Daniel para que entiendan un poco, porque también estoy con mi hermano Londi y tenemos que compartir la palabra juntos y que sea para gloria y honra del Señor lo que hacemos, porque todo lo que hacemos es para Él. Amén. Simplemente nosotros somos mensajeros, como llegaron esos dos ángeles a Sodoma para advertir lo que vendría. Asimismo, Jonás tuvo que pasar por un proceso. Algunos hermanos que Dios nos manda a hablar de la palabra de Dios, tenemos que pasar un proceso muchas veces para predicar con autoridad y entendiendo y sabiendo que Dios es el único camino, la verdad y la vida, y fuera de Él no somos nada. Voy a leer en el capítulo número 10 para entender un poco de algunas personas que quizás no entienden, pero van a entender, porque Dios para este tiempo va a cambiar a muchas personas para que hablen la palabra de Dios y se aparten del pecado. En el Daniel 12, en el versículo 10, dice: muchos serán limpiados y emblanquecidos, y purificados. Muchos para este tiempo Dios está llamando. Y dice: y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Una palabra muy clara. Muchas personas que son impías, que se burlan, que no entienden la palabra de Dios, que Dios está llamando y mandando para este tiempo a las personas, a los predicadores, a los hermanos, vía radio, vía internet, vía YouTube, vía Facebook, vía Twitter. Dios está hablándole a su pueblo. Dios está hablándole a aquellas personas que están necesitadas de una palabra, y los sabios escucharán la palabra de Dios. Y amén. El hermano Londi. Gloria a Dios, aleluya. Así como decía mi hermano Milicia Eliseo, dice que los ángeles entraron a Sodoma y Lot logró verlo. Dice: digo ahora, mis señores, os ruego que os vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron que no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, y fueron con él, y entraron a su casa, y le hizo banquete, y coció panes sin levaduras, y comieron. ¿Quién es el justo? Abraham había hablado con Dios y le había preguntado que si encontraba 50 justos, ¿destruiría al justo también con el impío? Dios le dijo que no. De 50 terminaron en 10, cuando estos dos hombres se fueron para entrar en Sodoma y en Gomorra. Cuando llegaron, el justo que los recibe es Lot. ¿Quién es Lot? Así como Eliseo decía, Lot era sobrino de Abraham, nombre de persona que significa escondido. Estuvo intenciones de dirigirse a Canaán cuando Abraham partió de Arad, y Lot y su familia lo acompañaron. Ambos llegaron a tener ganados y rebaños tan grandes que el lugar donde ellos habitaban no era suficiente para pastar sus animales, y a través de eso también los pastores de ambas familias no se llevaban. Dice que Abraham le dio la oportunidad a Lot de elegir a dónde quería ir, y elige el valle del Jordán, bien provisto de agua, y donde estaba Sodoma y Gomorra. Dice en el versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la ciudad los varones de Sodoma, rodearon la casa los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacadlo para que lo conozcamos.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal mal. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos 2 varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y el 9 dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre vosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Vamos a leer otra vez el 9. Y ellos respondieron, quitad allá, y añadieron, vino este extraño para erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, y a Lot se acercaron para romper la puerta. Bendito sea el nombre de Dios. Hacían gran daño al varón de Dios. Aquí nos muestra la palabra que estos hombres, las intenciones que tenían no eran naturales principalmente. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego eran macabras. Estaban entenebrecidos, así como dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí vemos que Lot le ofrece a sus hijas que todavía no habían conocido hombre. Dice que estos desistieron y dijeron que no, porque ellos en verdad lo que querían era vivir con los ángeles que Dios había enviado. En este momento los 2 hombres, porque ellos no lo sabían. Dicen que cuando Lot intenta interceder con ellos lo ven como extraño, pero lo que me llama la atención es, bendito sea el nombre de Dios, que Lot tenía tiempo viviendo en ese lugar. Y en este momento ellos toman este título hacia Lot y le dicen, tú eres extraño, ¿quién eres tú para venir a decirnos a nosotros qué hacer? Dice que comenzaron a golpear a Lot. Estamos hablando de muchos años atrás. Y dice que comenzaron a golpear al justo frente a su casa. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando traemos esto a este tiempo, nos damos cuenta que el hombre se ha rebelado contra Dios en 2 ocasiones. Uno fue primeramente con lo de ateo y el otro con el materialismo. En 1964, Ateo Cristiano, una fundación que se creó aquí en los Estados Unidos, la fundadora fue Madalyn Moran O'Hare. Esta mujer fue la causante, dejándose usar por el mismo diablo, bendito sea el nombre de Dios, para hacer y demandar un colegio público para que dejaran de orar dentro de las escuelas públicas. Bendito sea el nombre de Dios. Esta persona ganó basándose en la 5ª enmienda porque no quería que le enseñaran a su hijo a orar. Y el hijo le dijo que los profesores le decían que lo hiciera. Y si no lo quería hacer, solamente tenía que bajar la cabeza y ya. Esta mujer gana la demanda y desde 1964 en los Estados Unidos se dejó de orar dentro de las escuelas públicas. Para no cansar, en 1995, para que vean los amigos que nos escuchan, que el diablo no olvida una deuda. Vemos que esta mujer se vio que el negocio era factible porque había muchas personas que no creían en Dios por una o X cosa y formó esta gran industria y recibía gran cantidad de dinero. Muchos que fueron depositados en islas fuera de este país. A donde quiero llegar es, el enemigo la bendijo en gran manera, pero en 1995 esta mujer fue secuestrada por uno que fue gerente de su empresa. Este le exigía una cantidad de dinero que ella tenía mucho más de lo que él estaba pidiendo y ella se negó a dárselo en partes y esta mujer fue muerta. Ella, su nieta, la hija del primer niño por el cual ella creó esta compañía, bendito sea el nombre de Dios, y el segundo hijo de ella. Esta mujer fue descuartizada.
Dice que la policía la encontró después por el mismo testimonio del sugerente que la raptó. Y para poder identificar los cuerpos, bendito sea el nombre de Cristo, tuvieron que hacer pruebas ADN y por las dentaduras. Y a Marilyn la identificaron por una operación que se había hecho, el cuerpo de ella, parte del cuerpo de ella, en una pierna. El diablo no olvida una deuda. La segunda revolución del hombre contra Dios es el materialismo, donde usted y yo pensamos que porque tenemos todo económicamente y materialmente ya no necesitamos a Dios. Sacamos de nuestro vocabulario a Dios y hacemos las cosas porque ya tenemos los medios. Es decir, yo quiero el último vehículo del mejor modelo, diga cual sea. Yo solamente tengo que llamar a la compañía. E incluso hay personas que ni siquiera llaman a la compañía. Las compañías se lo llevan cada 2 años a su casa. Y el vocabulario de este tipo de gente sale la palabra. Ya no existe si Dios me lo permite. Vemos ahora que la última rebelión del hombre para con Dios, y aquí voy una vez más a Romanos 1:28, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ha sido la ideología de género. En nuestros países, como mi país, República Dominicana, y en otros países acá en otros estados aquí en los Estados Unidos, hemos visto que esto ya viene funcionando. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es decir, que es un sistema de pensamiento cerrado que define que la diferencia entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija. O sea, yo tengo la potestad de levantarme hoy y aunque el cuerpo mío me diga que yo soy un hombre, si yo me levanté y digo que soy mujer, ya hay que aceptarme como son. Entonces, estas personas están golpeando al justo fuera de la casa. Cuando vemos Kim Davis, es una funcionaria cristiana del condado de Rowan, Kentucky. Fue golpeada fuera de su casa, literalmente hablando en base al texto que acabo de leer de Job, porque se negó a casar una pareja del mismo sexo. Y mire por qué estamos siendo golpeados. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que en ese juzgado, en esa corte, había un listado de muchos jueces que casaban personas del mismo sexo. Y ella, en el nombre de ella, al lado decía, no caso personas del mismo sexo por mis creencias. Y esos hijos de Satanás, que el Señor los reprenda, eligieron exactamente a esta persona para que lo casara. No se conformaron con ir a uno que lo podía casar. Ellos eligieron a la hija de Dios. Por esto, esta mujer fue suspendida, fue encarcelada y hasta estos días fue que le dieron libertad, pero ella todavía está en juicio. No puede ejercer lo que ella tanto se esforzó y se preparó para ejercer, que fue su trabajo. También vemos otro caso de otra persona que ha sido golpeada fuera de las puertas de su casa, que es Christine High de Farnford, Gloucester, esto es en Reinos Unidos. Dice que ella es profesora por 6 años en una escuela donde también estudia su hijo y encontró en los libros de texto una imagen donde un niño vestía vestido de mujer, vestido de niña, y se le estaba adoctrinando a los niños que vienen creciendo con esta ideología, confundiendo la mente de los niños. Y lamentablemente en esos colegios estudian hijos de personas no cristianas e hijos de personas cristianas. Esta mujer fue suspendida de su trabajo, no puede ejercer el magisterio más en toda esa región porque se negó en su creencia a predicar el adoctrinamiento LGBT. Hemos sido golpeados fuera, y así como estos hombres de Sodoma y Gomorra comenzaron a golpear a Lot fuera de las puertas de su casa, hoy en día está pasando lo mismo. Estamos siendo golpeados fuera de nuestras casas
y han querido y van a meterse dentro de la casa del justo. Hermano Eliseo. Amén, aleluya. Veo que el hermano Londi, Dios lo usa bastante, él sabe. Y cada quien Dios lo da para compartir y para que aprendamos, porque la palabra de Dios es para corregirlos y para aprender muchas cosas que nos dice la palabra de Dios. Vemos que el pecado trae muchas consecuencias. El pecado trae muchos problemas. Cada vez que andamos nosotros desordenados en pecados, el pecado lo lleva a muchos lugares donde no debemos llegar. Por el pecado podemos llegar a una cárcel. Por el pecado podemos llegar a que los quiten la vida. Por el pecado podemos llegar a un hospital, porque el pecado mata. Sabemos que el padre de la mentira se llama Satanás, que dice que Satanás solo vino para robar, para matar y para mentir. Él es el padre de mentira. Y muchas veces viene él usando a nosotros en desobediencia ante los ojos de Dios, como estaba hablando nuestro hermano Londi, lo que está pasando hoy en día, que ya se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. Aún a los niños dice que ya los están doctrinando de esa manera. Vemos que cada día que está pasando se está cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrito que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, y vemos que toda la palabra se está cumpliendo. Dice que en los últimos tiempos andarían, como dije, las personas de aquí para allá, de allá para acá. Se oirían rumores de guerras. Vemos las guerras que están pasando ahora en el Medio Oriente. Vemos personas cuantas vienen para este país, otros que queremos ir para allá por la situación que hoy en día estamos viviendo. Y el único camino que tenemos aquí es que nos agarremos de la mano de Dios, porque de un momento a otro la venida del Señor está cerca y hay que estar preparado. Hay que empezar a poner a cuentas con el Señor, porque el Señor viene por un pueblo, por personas justas, así como vino por Lot, porque solo Lot y sus 2 hijas pudieron escapar de Sodoma. Dice que sus yernos se quedaron porque lo tomaron como una burla. Asimismo estaba mirando en los tiempos de Noé, cuando el Señor le habló que él hiciera una arca, porque iba a venir un diluvio, iba a ser destruido ese lugar. Y vemos que él, mientras hacía esa arca, él predicaba la palabra de Dios, que escaparan del diluvio, que iba a venir el diluvio. Y vemos que solo él y sus hijos se salvaron, su familia, y los animales, dice que por parejita entraron. Y algunas veces vemos que los animales quizás sean más inteligentes que uno, se pueden domar. Y algunas veces las personas no entendemos hasta que miramos ya las cosas. Y dice que se llegará un tiempo donde estaremos frente a frente, donde el Señor, ante el tribunal, y daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta tierra. Y ese día se nos va a llegar a todos. Y Dios por eso nos ha llamado, nos ha mandado ahora, para que le hablemos a las demás personas, que escapen por sus vidas, que escapen por lo que va a venir. Porque hoy en día estamos viendo que las profecías se están cumpliendo. Amén. Estamos viendo por lugares que están pasando temblores, terremotos, hambres, personas angustiadas, pobrezas. Eso es algo que se está cumpliendo en nuestra vista, en nuestra cara. Como estaba diciendo el hermano, que hoy en día están asesinando personas porque traen la palabra del Señor. Hay personas que han dejado de creer en Dios. Hay personas que se satisfacen
en los deleites de la carne, en lo que ofrece el mundo. Pero tarde o temprano eso trae consecuencias, el pecado. Tenemos que apartarlos del pecado. Tenemos que ser unas personas diferentes, servir a Dios, servir a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ser personas de bien. Compartir la palabra de Dios como debemos compartirla y aprender unos de los otros. Porque la palabra de Dios, muchas veces hay personas que quizás la sienten golpeada, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nosotros venimos de un ministerio que se llama Palabra de Dios Viva y Eficaz. Por tanto, tenemos que hablar la palabra como es, eficaz. Y Dios nos ha llamado con un propósito muy grande para este tiempo, para que hablemos a los amigos, hermanos, primos, conocidos que nos conocen. Nuestro ministerio, que es un ministerio muy poderoso, que Dios reveló ese nombre en el Espíritu, la voz de Cristo, y vemos la emisora donde estamos, que se llama Postreros Tiempos. Estamos en los postreros tiempos, que Dios nos ha llamado como la voz de Cristo, para que llevemos una palabra de aliento a cada uno de aquellos amigos, personas. Yo bendigo la vida de cada uno de mis amigos, la vida de cada uno de mis primos, de mis hermanos, de mi familia, porque tenemos que hablarles y predicarles a ellos también. Amén. Porque vemos que Lot, los ángeles le dijeron, toma tus hijos, ve, háblale a tus yernos, lo que tú tengas aquí. Aún dice que los yernos que iban a tomar a sus hijas, ellos pensaron que era burla, que se estaba burlando. Pero vemos que la palabra de Dios no miente, no engaña. Y hay que ser de bendición. Hay que hablarle a los demás hermanos. Yo me siento muy agradecido por la vida de mis padres, que mi mamá desde niño los instruyeron en el camino de Dios. Y esa es una palabra en Proverbios que dice que cuando instruye a tu niño en el camino de Dios, y aun cuando esté lejos, Cuando esté viejo, no se apartará de él. Y vemos que Dios anduve un tiempo apartado de los caminos de Dios, pero no había paz en mi vida. Veo que cuando uno ha conocido de Dios, tiene que regresar al camino de Dios, porque uno ya conoce que solo Dios es el que los puede ayudar. Solo Dios es el que los puede ayudar en este mundo donde vivimos, donde estamos. Porque cada día que pasan, los días van más malos y más malos. Hoy en día el amor de muchos se está enfriando. Hoy en día hay muchas personas que ya no quieren creer en la palabra de Dios. Ya no quieren creer en los ministros de Dios. Hoy en día ellos ven que dice que hay mucha falsedad en el pueblo de Dios. En personas que hoy lo que buscan es el favor, el de ellos, el bien de ellos. Pero nuestra meta y nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús, que Él es el único que nos puede ayudar. Nuestro objetivo y como dijo el apóstol Pablo, mirar hacia el blanco, hacia Cristo Jesús, que Él es el único que nos puede ayudar. Salvar de este mundo, que tarde o temprano vamos a ir a dar cuentas a Él. Y Dios es muy misericordioso, como leí en la palabra de Daniel, que algunos van a escuchar la palabra de Dios, van a ponerle atención a la palabra de Dios y van a tomar los consejos. Una palabra de parte de Dios es muy linda. Amén. Tomar lo bueno y dejar lo malo, porque no puede agarrar uno solo lo malo. Muchas personas escuchan la palabra de Dios y no agarran lo bueno, sino que toman lo malo. Y ellos son amantes muchas veces de ver cosas malas
que no son edificantes para su vida. Hay que buscar lo de arriba. Hay que aprender en la Biblia, leer qué Dios quiere hablar con nosotros, qué Dios quiere hablar con su pueblo. Ser obedientes. Vemos a Lot, que dice que él estaba sentado. Y cuando llegaron iban los ángeles, él los recibió y cenó con ellos. Les hizo, dice, banquete. Les hizo pan sin levadura. Era una persona muy servicial. Dice que aún les dijo que lavaran sus pies. Y dice que al llegar la noche, el pueblo de Sodoma rodeó su casa. Porque en esos tiempos esa gente estaba pervertida. Aún dice Lot que él sacaba a sus hijas. Pero ellos no querían, sino que ellos querían que sacaran los jóvenes. Y asimismo Dios hoy en día está llamando por medio de nosotros, de la voz de Cristo, a esas personas que quieran buscar de Dios, que busquen una iglesia o que nosotros vamos a estar aquí los sábados de 4 a 5 si quieren escuchar nuestro programa. Estamos también vía YouTube, vía internet y estamos aquí en la radio Postreros Tiempos, los pueden encontrar para escuchar la palabra de Dios, para aprender y agarrar lo bueno y desechar lo malo. Hermano Londi. Gloria a Dios. Dice la palabra en 2 de Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Creo que dentro de unos cuantos años, si un hijo de Dios va a querer salvarse, vamos a tener que deshacernos de algunas cosas. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Esta gente golpearon a Lot en la puerta y hay muchos cristianos que estamos siendo golpeados fuera de nuestros hogares. Ahora han querido entrar dentro de nuestros hogares. Y si usted se da cuenta, de 10 películas que usted ponga o programas de televisión, hay 9 donde acompañan el adoctrinamiento sigiloso de Satanás, que el Señor los reprenda, de los LGBT. Películas, muñequitos ya han entrado en esta línea. Vemos a nuestros presidentes que son partícipes de estas cosas, permitiendo que de una u otra forma esto entre a nuestros hogares. Y si nosotros no despertamos como pueblo, vamos a pagar las consecuencias, porque el enemigo cada día va tomando más terreno. Hay países, nosotros los que tenemos la oportunidad de predicar el evangelio libremente, hay países donde hay muchas personas solamente por decirse cristianos, encarcelados, otros muertos, ellos y su familia. Y qué pena, mientras el enemigo está acabando con todo el entorno y aquellos que no conocen a Dios, porque si vemos que en Romanos 8:34 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros los que conocemos la verdad no intercedemos así como lo hizo Abraham por los justos de Sodoma y Gomorra, ¿quién intercederá por ellos? Por los que andan en las calles, perdidos en la vanidad de este mundo, todo lo que el mundo le ofrece. ¿Quién va a interceder por ellos? Bendito sea el nombre del Señor. Si vemos esta tierra hoy en día está peor que Sodoma y Gomorra en aquel tiempo. Y podríamos decir, ¿por qué no es destruida? Por el justo que clama. Nosotros los justos, los que hemos aceptado ser justos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida como consolador y guía. Qué pena ver que el enemigo se ha metido en las iglesias
Y no estoy hablando de los pecados grandes, pero estamos entretenidos con los celos y la contienda, con las disensiones, pensando que si fulano me miró mal, que no me saludó hoy. Señor, Dios nos llamó a caminar como un solo cuerpo, a caminar como un solo sentir, que es llenar esa tierra con la palabra de verdad, para que así, cuando el número sea completado, entonces nuestra iglesia será levantada y vendrá el sufrimiento para esta tierra. Estamos siendo bombardeados por todos los sentidos, por todas las partes. Dicen que cuando una cosa se hace tan común, aunque sea malo, se le llama bueno. Y eso es lo que estamos viendo. El enemigo quiere entretenernos a nosotros en las iglesias peleando por cargos, por quién predica mejor, por quién canta mejor, que si fulano me saludó, que no me saludó, y no nos estamos enfocando, bendito sea el nombre del Señor, en el verdadero llamado como hijos de Dios, ir y predicar el evangelio a toda nación y a toda lengua, en toda raza. Ir y predicar. Tenemos que ser la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí como vemos, cuando Lot y su familia salen de Sodoma y Gomorra, esto es para los hermanos en Cristo. Estoy hablándole a los hombres y mujeres de Dios que ya han recibido la salvación a través del bautizo y del arrepentimiento. Dice que cuando salieron, los ángeles le dijeron, no miren para atrás, escuchen lo que escuchen. Dice que cuando caminaban, la mujer de Lot miró para atrás porque muchas pertenencias tenían en aquel lugar. Inmediatamente se convirtió en zar. El enemigo va a traer pensamientos negativos de tu vida pasada a tu mente, a tu corazón. Muchas veces va a usar las emociones para traer mensajes a nuestra mente que nos hagan sentir culpables. Tenemos que mantenernos en la palabra, en el ayuno, en la oración. Y tenemos que reconocer que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No puede en nuestras vidas existir celo, contienda, pleito, disensiones, favoritismo, chisme. Esas cosas, dice la Biblia, si existen en nuestras vidas, no vamos a heredar la vida eterna y el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que ser limpios y si sabemos y reconocemos que una de estas cosas nos afectan, tenemos que ir de rodillas con lágrimas y gemidos para que Dios nos limpie. Amigo que me escucha, el fin está cerca. Mira a tu alrededor todo lo que está pasando. Cosas que antes eran abominables para nosotros hoy son normales. Ya no hay nadie para nadie, no hay hijo para padre, ni padre para hijo. Cada quien anda en lo suyo. Si te interesa en esta hora aceptar a Cristo Jesús, repite esta oración conmigo. Padre que estás en los cielos, vengo ante ti en esta hora reconociendo que soy pecador, reconociendo que me he mantenido alejado de ti, haciendo todo lo que a mí me viene en gana. Te pido, Señor, que seas tú que me perdones, que me acepte como tu hijo, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que tú permitas, Señor, que yo pueda permanecer en ti. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, ayúdame a crecer en ti y sé tú en mi vida y en la de mi familia. Si has hecho esta oración, busca un lugar donde congregarte, que prediquen el mensaje de Jesucristo. Lee la palabra diario y ora diariamente, para que de esta forma puedas crecer espiritualmente, puedas disfrutar de las maravillas que Dios trae a nuestras vidas por pertenecer y ser hijo suyo. Hay una diferencia. Ser
hijo de Dios a ser criatura de Dios. Pasamos a ser hijo de Dios cuando nos convertimos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando nos mantenemos alejados de Él en nuestros vicios y deleites, somos criaturas de Dios. No vale que tú tengas la Biblia en tu casa abierta con el Salmo 91. No vale con que tú digas en las redes, soy el hijo y la niña linda de Dios. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta cuál es el hijo lindo de Dios y todo lo que tuvo que pasar para que nosotros, los que somos hijos de Dios, pudiéramos ser salvados. Así que busca de Cristo, el fin está cerca. Nosotros nos encontramos en la 999 de la Broadway en Sagos, Massachusetts, en el segundo nivel. Palabra de Dios viva y eficaz con el pastor y la pastora Walter Rodríguez y Cindy Rodríguez. Estamos ahí los lunes y los viernes tenemos oración de 7 a 8. Los miércoles tenemos culto de 6:30 en adelante. Sábados a las 6:30 también en adelante. Y los domingos a la 1:30 en adelante. El fin está cerca. El enemigo está tomando cada día más terreno. Cuidemos nuestros hijos. Cuidemos nuestra familia. Hablemos con ellos. Hoy en día se ha metido Satanás en la casa del justo. Creo que en un tiempo nadie va a poder tener televisión en su casa que quiera ser cristiano natural. Porque si usted ve que en los medios de programación, noticias, películas, en la música, todo lo que el enemigo está metiendo va dirigido a la ideología de género. Quieren adoctrinar a nuestros niños desde pequeños, enseñándoles que cosas como estas son normales. Romanos 8:34. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El fin está cerca. El corazón de muchos se ha enfriado porque la maldad se ha aumentado. Personas con 60, 70 años recuerdan el pasado y lloran. Lloran porque han visto cómo la maldad ha crecido. Los que vivimos libres somos presos en nuestros propios hogares. Tenemos que poner puertas, hierro, cámara. Y en todo momento es con un temor, porque ya se espera cualquier cosa en este tiempo. Bendito sea el nombre de Dios, hermano Eliseo. Amén. Es muy hermosa la palabra de Dios. Aprender y ponerla por obra también, porque como dice nuestro hermano, estamos viviendo en tiempos que de un momento a otro va a venir el arrebatamiento. Y vemos que ya se están cumpliendo estas cosas. Hoy en día hay mucho cristiano que no está dando un buen ejemplo. Vemos que la música de Dios tiene que ser diferente a la música, porque Dios nos hizo originales, creación. Vemos hoy en día que hay música imitación del mundo. Hay rancheras que son rancheras del mundo, único que la letra es la única que cambian. En estos días yo quiero compartir esto, venía con un amigo mío y me dice, quiero que pongas alabanza en tu carro, me dice, yo tengo alabanza. Entonces él viene y pone un gran rancherón y le digo, ¿y qué es esto? Le digo, no pongo música mundana en mi carro porque lo he consagrado para Dios, porque lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, me lo ha permitido. Entonces no, me dice, ponerle atención. Hoy en día hay muchos cristianos que no se da a conocer. Y dice la palabra de Dios que el que se avergüence de Dios, Dios se avergonzará de él. Y como hijos de Dios tenemos que
poner nuestra frente en alto y decir quiénes somos, para ser de bendición para las demás personas que hoy necesitan. Si alguien necesita como una oración, y si lo ve a uno que no es una persona que se comporta como un hijo de Dios, esa persona no va a tener para decirle, ora por mí, porque ve que no es una persona responsable y respetuosa que le sirve a Dios. Y en esta tarde, un privilegio haber compartido con ustedes. Tenemos una hora, venimos a predicar a esta emisora y vemos que una hora pasa muy rápido hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy linda y no tiene fin. La palabra de Dios podemos hablar de mucho. Pero una palabra que caiga en la vida de cada uno de ustedes que escucha este programa, que lo ve vía Facebook, sea de bendición. En esta tarde vamos a estar orando por sanidad, vamos a estar orando por aquellas personas que están tristes, para que Dios ponga paz en su corazón. Y si alguno hizo la oración como con el hermano Londi, busque una iglesia donde congregarse. Nosotros estamos localizados en la 900 Sagos, y buscar de Dios, porque es el mejor camino, apartarlos del pecado. Porque cuando nosotros nos apartamos del pecado, Dios se siente alegre, porque dice la palabra de Dios que cuando se arrepiente un pecador en la tierra, hay fiesta en los cielos. Y sabemos que Dios bendice a sus hijos, Dios bendice, y es bueno escuchar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha gente allá afuera que conoce de la palabra de Dios, pero está apartada. Yo comparto palabra de Dios con muchos amigos que tengo, pero ellos no asisten a una iglesia. Y muchas veces ellos saben más que uno que está en la iglesia. Y el trabajo del enemigo es ese, apartarlos, porque sabe que en cada persona que hoy está descarriada de los caminos de Dios, hay una palabra de parte de Dios en la vida de ellos. Dios está llamando a esas personas que se han apartado de los caminos de Dios, que vuelvan al redil. Dice que Él dejó las 99 y fue por una. Asimismo está en este tiempo, buscando esa oveja perdida, buscando ese amigo, ese hermano que se ha apartado de los caminos de Dios. En esta tarde es un privilegio, ya se nos está terminando el tiempo, pero sin antes decirles unas palabras, que Dios les bendiga y gracias por sintonizarlos, por escucharlos, por YouTube, vía Facebook, vía radio. Dios bendiga las personas que hoy van manejando, que andan en su carro. Una tarde muy fría, hoy hasta con una bufanda ando yo y ando con suéter porque está como a 19 la temperatura. Esta noche se supone que va a caer nieve. Y así diciéndole a esos hermanos que tengan precaución, cuidado, que no anden tomando, que mejor busquen de Dios, porque si los agarran tomando y manejando, el pecado los va a llevar a la cárcel. Y Dios les bendiga en esta tarde y vamos a orar para ser despedidos. Y así nos miraremos el próximo sábado si Dios nos los permite. Y amén. Dios me les bendiga, hermanos, y vamos a cerrar con 2 minutos que tenemos de oración por aquellas personas necesitadas. Vamos a empezar, hermano Londi, ahí amén. Intercediendo. Segunda de Timoteos 4. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y en primera de Timoteos 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permaneces en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, gracias por tu palabra, Gracias, Señor gracias Jesús. porque nos has permitido Gracias, una vez Padre. más Hoy, Señor estar aquí en Jesús, este lugar, Señor, Padre, yo te compartiendo pido, lo que tú Señor nos has dado, Jesús, por las Señor. personas, Te pedimos, Padre, Dios mío, que están seas tú que hayas ministrado los afuera corazones de necesitados, todos Señor aquellos Jesús, que tú que pongas paz en su escucharon vida, este medio a través de la que tú radio, bendigas, Señor a amado, través, las Dios personas, mío, Padre, que de las redes y las escuchan, plataformas Señor, sociales, Señor. estas palabras, Te pedimos, sean Dios, de que tú bendiga, bendición Dios para mío, su este vida. ministerio, a nuestros pastores. Mira, Señor, Esos aquellas pastores personas que no hoy se han están doblado, pasando Dios un mío, ante los problema, las baales ponemos ni en ante tus las manos, ofertas de este Señor, mundo. para que tú Aquellos que permiten, Dios mío, que soluciones seas sus tú que te problemas, glorifiques en poderoso toda Jesús. manera. Sé tú Padre, con hoy cada yo uno de oro, ellos, Señor, Dios por mío, esas ministrándole personas a ellos y que a su tienen familia, un problema, Señor, fortaleciéndolo en una el enfermedad, espíritu Señor y al amado, mismo tiempo, en Dios mío, en cualquier su parte de economía, su Señor. cuerpo, Te Señor. pedimos Hoy por esta reprendemos emisora, todo Señor, para que espíritu tú de seas enfermedad, Señor, levantándola cada y día más y declaramos, más, que tú Padre, esas bendiga, Dios personas mío, libres, a Señor, Paul, que darán Padre, que seas tú, Dios testimonio mío, para tu el gloria, timón de para este tu lugar honra, y que pueda, poderoso Dios mío, Jesús. seguir creciendo. Padre, que Padre, si hay en la alguno, vida Dios de mío, ellos, que padece Señor, alguna enfermedad o alguna dolencia, en este momento, aparezca y sé tú nazca esa pasando, Dios nación, mío, sé tú ese pasando deseo de tu mano de buscarte, sanidad, Señor Señor, amado, en esta hora, por Padre. su cuerpo, Gracias, por su Señor, mente, por su por tus corazón, Padre. palabras, Padre. Fortalece tu Gracias, pueblo, Señor, porque Señor. para este tiempo Fortalece tu tú pueblo, nos has Dios mío. llamado, Señor Aquellos amado, para padres que ser de están, bendición. Dios mío, Y yo peleando la bendigo, buena Padre, la batalla de vida la de fe. cada uno de los Gracias, amigos, Padre. Señor. Gracias, A mi Señor país, Jesús. Honduras, Señor Gracias, Jesús, Padre, a El Jesucristo, por tu Salvador, a amor y por tu Guatemala, a cada misericordia uno, Señor para amado. con cada uno de Padre, nosotros. el país, Gracias, el Señor. lugar de donde es nuestro Gracias, Padre. pastor, Señor Paul, Padre, hasta Puerto Rico también, Señor. Bendice estas República tierras, Señor. Dominicana, poderoso Jesús. Bendice nuestras Padre, tierras, por Padre. donde quiera, Señor, que Bendice, haya alguien Dios. necesitado de ti, Señor, que busque una iglesia para Gracias, Padre. congregarse, Señor, y poder Gracias, sentir tu Señor. presencia. Gracias. Nos despedimos, Padre, Dios mío, de este gracias, momento, Hijo, pero no de gracias, tu Espíritu presencia. Santo. Y Dios los Llena los bendiga. corazones, Dios. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo y recuerden, nos vemos el próximo sábado de 4 a 5 en La Voz de Cristo del Ministerio Palabra de Dios Viva en la 999 de la Broadway, Sagos, Massachusetts, segundo nivel, a través de la radio Postreros Tiempo con su pastor Paul Méndez. Que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Amén, aleluya.